Este, Siguiendo con el tema. Siguiendo con este tema de cómo, de nuestro modo de funcionar, de nuestra estructura energética, hay un punto clave donde se nota claramente que esto no es solamente un tema de diligencia traidora ni nada por el estilo. Eso también, ¿no? Es así, no lo vamos a exonerar. Pero además de eso, el punto es que si yo negocio en serio, negocio evolutivamente, negocio realmente, me tengo que arriesgar al conflicto. Ahí es donde, si vos se lo planteás a la mayor parte de la gente, ahí es donde se nota que toda la gente participa del asunto. Porque muy poca gente en la Argentina está dispuesta a arriesgarse al conflicto. Porque negociar es arriesgar el acuerdo, porque por ahí nos ponemos de acuerdo, por ahí no. A lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Con lo cual tengo que atravesar la posibilidad de entrar en conflicto. Todo acuerdo parte de una situación conflictiva, si no, ¿qué sentido tiene ser un acuerdo? Si estuviéramos de acuerdo de entrada, no habría ningún conflicto. Está así. Ya está. Claro. Pero si yo tengo que negociar, es porque puede haber conflicto. Sin embargo, eso no se hace carne entre nosotros. Cuando vos le decís a alguien, bueno, pero nosotros tenemos intereses contrapuestos con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no puede ser un socio nuestro. Podemos llegar a negociar, pero no puede ser un socio. Si tenemos los mismos intereses, o sea, contrarios. Ejemplo de eso puede ser Malvinas. Claro, cientos. Produce más o menos lo mismo que nosotros. Tiene una gran llanura. O sea, es muy parecido, por lo tanto es un competidor. Hay intereses contrapuestos con Estados Unidos. No, pero ¿cómo te vas a llevar mal con Estados Unidos? Y bueno, tenés que pasar por la posibilidad de conflicto, y si no, no vas a hacer nunca un acuerdo en serio. El acuerdo parte de eso, parte del conflicto. Y ahí es donde se nota que toda la gente, en el fondo, está de acuerdo. No toda la gente, a veces hay mayoría, a veces no, pero es fácil que haya mayoría a favor de estos gobiernos centralistas porque participan de la idea de no entrar en conflicto. El que tiene este impulso vital a acordar tiene una prevención contra el conflicto, no quiere el conflicto, quiere la paz. Y no asume que para llegar a la paz hay que hacerse cargo de que en el fondo tiene que haber un conflicto, si no, vamos a llegar a la paz. Entonces, ahí con ese detalle te das cuenta que es muy fuerte y es una cosa energética general que atraviesa a toda la gente en la Argentina. Pero lo que creo que verdaderamente produjo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, los cambios han sido los conflictos. Por supuesto. Pensar solamente, la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Es decir, el motor de la historia sigue siendo... Sí, digamos, no puede no haber conflicto porque los deseos, los intereses, los proyectos siempre son diferentes. ¿Cómo voy a tener yo un deseo similar al de otro? ¿Cómo va a tener una comunidad los mismos intereses que la de otra? Son diferentes los intereses. Por lo tanto, la posibilidad de conflicto está ahí todo el tiempo. Está buena nuestro impulso de buscar el acuerdo, no ir a la guerra, no dejar que el conflicto se desate. Está fenómeno. Ahora, una cosa es, puede haber conflicto, negociemos, y otra cosa es, no ver el conflicto, no quiero saber nada con el conflicto, aunque sea para que no haya conflicto, entrego todo. No, eso es otra cosa. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos, al tener este impulso vital profundo hacia el acuerdo, nosotros tenemos un valor muy grande en el concierto de naciones del mundo. Pues somos una nación que se propone superar el conflicto. Pero claro, para superarlo lo tenés que asumir, no negarlo. Si lo negás, nunca lo vas a superar. Entonces tenemos un potencial muy grande. Lo que nosotros podemos aportar al mundo es muy valioso porque es la superación de la guerra. No lleguemos a la guerra, eso es nuestro impulso. Pero no lleguemos a la guerra, pero negarla, no,
no, y entregar todo para que no haya guerra, tampoco. Jorge, desde esta dinámica que vos planteás energética, ¿cómo encuadrarías o definirías o nos explicarías el tema famoso de la grieta? Que la grieta no es un invento nuevo, ¿no es cierto? No, existe desde siempre. Yo creo que en la Argentina, al menos, yo la definiría justamente por esto. ¿Aceptás la posibilidad de entrar en conflicto y llegar al acuerdo una vez que se plantee, llega claro el conflicto, o no lo aceptás y querés negar el conflicto y entregar todo con tal de que no haya conflicto? Yo creo que la grieta es esa. Los que no aceptamos entregar todo para poner el carro delante de los caballos, ¿no? Llegar al acuerdo antes de negociar, ya por renuncia, y los que sí aceptan eso, los que no tienen dignidad y entregan todo a cambio de nada, y en realidad no entregan nada en el sentido individual de ellos, porque es una pequeña élite, sino que entregan al pueblo, entregan a los demás, que inconscientemente van y ponen la cabeza ahí. Entonces, para mí la grieta es esa, los que están en esa tesitura de entregar todo y no negociar, y los que queremos negociar dignamente y asumir las posibilidades del conflicto. Esa es la grieta para mí, el fondo de la grieta. Después, bueno, tiene 200 años y 200 vueltas. Sí, claro, tiene muchas vueltas, muchas formas de verla porque aparece por todos lados. Pero el fondo es ese. ¿De qué manera vamos a llegar a la paz, al acuerdo? ¿Entregando todo o negociando? Bueno, esa es la grieta. Yo estoy a favor de negociar y por lo tanto de aceptar la posibilidad de que no haya acuerdo, que haya conflicto. Bueno, es un riesgo, hay que aceptarlo. Claro, hay que incluir la variable del conflicto. Claro, incluir la variable de que no lleguemos a ningún acuerdo. Y también que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo violento. No tiene por qué ser guerra. Claro. Pero puede ser un conflicto de intereses. De tensión crítica. Y de tensiones y cualquiera de los gobiernos nuestros que trabajan de este lado de la grieta, de hecho entra en conflicto inmediatamente, lo que le pasa a Venezuela. Venezuela está en permanente conflicto, está amenazada continuamente por el otro lado, el otro lado de la grieta y por los poderes mundiales. ¿Por qué? Porque trata de no entregarse, no se entrega. El que se entrega queda dentro del mundo, como decían, ¿no? Queda dentro del mundo, un mundo. Sí. Queda dentro del mundo entregado, digamos. Pero el que se planta y quiere negociar es visto como un paria y como claro. y te tiran todo encima. Eso es nuestro destino. Si queremos ser nosotros mismos, tenemos que entrar en ese conflicto y realmente negociar. Pero esto tiene que ser explicitado. Yo lo que veo, por ejemplo, nuestros gobiernos, cuando hubo gobiernos que se plantearon esto, se plantearon negociar con dignidad, no llegó a hacerse muy explícito. En el caso del peronismo era un poquito más explícito porque Perón tenía una capacidad docente muy grande de enseñanza y demás, pero igual aún así no quedó claro. Era muy pacifista Perón también. Y en este último gobierno de Néstor y Cristina mucho menos claro. Entonces la gente no tomó conciencia de lo que realmente estaba pasando. No hay que barnizar el conflicto. Cuando hay conflicto, hay que ponerlo con todas las letras, para que la gente vea que realmente se trata de eso, y que negociar no es un chiste, que hay que negociar. Claro, y hay que ponerse en juego y en riesgo. Claro, y hay que ponerse en riesgo. Hay un riesgo de no llegar a un acuerdo. Tiene que haber un riesgo de no llegar a un acuerdo. Se vio claramente en la famosa reunión de Mar del Plata, creo que 2004, fue 2005, cuando vino Bush. Ahí se planteó el conflicto, pero claro, había un bloque muy fuerte nuestro que negociaba en serio, entonces le pusieron los límites y ahí se vio el conflicto. Pero aún así, eso no se terminó de explicar, de abrir.
No, bueno, pasó, listo, pasó. El que más hizo al respecto fue Chávez, ¿no? Chávez hasta ahora, de todos los líderes americanos desde la independencia, creo que Chávez es el que ha sido más explícito, aún más que Perón, porque Perón tenía otros valores, pero Chávez hizo explícito el conflicto, tenía claro el conflicto. Entonces, bueno, invalorable el aporte de Chávez.